Bienvenidos amigos a Entrevista a la Ansiedad, el lugar donde las historias de vulnerabilidad se convierten en relatos de fortaleza. El día de hoy tenemos una historia desgarradora de una persona no que ha tenido ansiedad, sino de un padre de familia con un hijo con ansiedad y que no encontraba respuestas. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Es un lujo tenerte aquí. Hola Erika, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo. Muy bien, yo estoy muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo es esta historia de tu niño? Bueno, mi hijo desde que ya, digamos, casi siempre mi hijo ha sido un muchachito temeroso. Ujú. Siempre lo observé con más miedo de lo normal, Tú pero normalizas, lo tú normalizas. normalicé, Ujú, ¿no? O sea, él no era mucho de socializar, siempre paraba conmigo, su mundo giraba en torno de nosotros, de su mamá y de mi persona. De esa forma era su mundo. Y como te digo, fuimos normalizando todo eso. Pero mi hijo cuando ya fue creciendo, es donde yo observaba ya de que él estaba cambiando mucho más todavía. Se aislaba mucho más, no tenía muchos amigos, se alejaba. Un tiempo estaba practicando este deporte, fútbol, y también empezó a dejar el fútbol. Yo no quería también participar en el tema del fútbol. De ahí empecé a notar que no dormía, porque yo ujú. escuchaba, y aparte me empecé a dar cuenta porque cuando yo lo levantaba ya para ir al colegio, se levantaba completamente cansado, desganado, ojeroso, ¿no? Y ahí también empecé a dar cuenta que su mirada de él cambió bastante. Tenía una mirada como que perdida, fría, ¿no? Una mirada bien, bien fija. Y también cambiaba el color de su piel también cambió. No, me empecé a dar cuenta de eso. Entonces dije, algo no está bien acá". Pero por el tema, como estamos acá acelerados, ¿no? En el tema del trabajo, normalicé, como que lo dije, bueno, así es, así pasará, y lo dejé. Tú dijiste, mi hijo es tímido y así es su personalidad y ya. Ujú. Entonces, ya tomé la decisión de llevarle a un psicólogo, ¿no? Porque conversé con mi esposa y decimos que, bueno, hay que hacer algo porque no lo veo bien tampoco yo. Entonces, investigué y me recomendaron un psicólogo. Le llevé al psicólogo y después de evaluarlo, me dice el psicólogo que todo está bien, yo lo veo bien a tu hijo. No, es un muchacho que me quedé sorprendido porque habla mal de bien de su papá y todo está bien, me dice. Entonces yo le digo, pero, doctor, le digo, pero yo él lo observo, no tiene una motivación, lo veo así como apagado, asustado. Y él me dice, no, está bien, es parte de su edad y aparte porque usted le da todo. Bueno, así me dijo. Y bueno, lo dejamos y después, como a los 6 meses, le llevé a otro psicólogo y me dijo casi lo mismo. Y ahí sí me dijo que vamos a hacer terapias, 6 terapias. Mi hijo fue a dos. En la tercera me dijo, ya no, papá, no gastes su plata, no quiero ir a terapia, es por gusto. No tengo nada y estoy bien. Lo dejé y también, bueno, lo entendí y dije, bueno, así será. Esto es como que raro, ¿no? Lo llevas con profesionales de la salud mental y ninguno de ellos notó lo que tú sí notaste en tu hijo, que era la mirada perdida, el cambio de color en su piel, que son síntomas de alerta de una persona que está con crisis de ansiedad, ¿verdad? Sí, ya después de eso recién yo, acordándome de todo eso, yo decía, él ya tenía ataques de pánico en esas épocas y lo disimulaba, ¿no? Entonces yo no me di cuenta de eso. Entonces, justamente porque los médicos me decían que está bien, ¿no? Está normal, es parte de su edad, sino que usted le da todo, por eso los jóvenes de ahora son así. Entonces hizo que yo me pusiera más estricto con él. Y es donde ya mi hijo colapsa, cuando ya mi hijo tenía 16 años. 16 años, donde él ya entra en crisis fuerte, donde él ya, digamos, entra en un tema como un ataque de pánico, pero era un ataque que ya no lo soltaba. Él gritaba, lloraba, se tensó, se quedó así tensado y no paraba de llorar, no paraba de, de decir cosas. En ese, Veía cosas. en ese momento que él se tensa y bueno, hay una crisis familiar, tú lo llevas a un nosocomio muy conocido en Lima, Perú.
¿verdad? Sí, lo A llevamos por, emergencia, ¿no? lo Ujú, llevamos por emergencia y en emergencia llegamos y bueno, ellos están acostumbrados, me parece que siempre va la gente de esa forma. Es su forma de ser, no, no puedo hablar mal. Pero sí siempre dijeron, ¿sabes qué? Que tome estos medicamentos, ¿no? Esto va a tomar ahora, esto para que duerme en las noches y esto y esto. Nos dieron como tres clases de pastillas. ujú. Ya, y nos fuimos con eso, le dimos, ¿no? Pero teníamos, eso me acuerdo que fue un viernes, algo Pero en así. ese Teníamos momento, ¿cuál fue el diagnóstico que te dan en emergencia? ansiedad, nos dije, Ujú, ansiedad. Y entonces regresamos, le dimos los medicamentos y solo en las noches para dormir eso funcionaba, lo resto no, seguía llorando, seguía gritando, seguía todo eso, ¿no? mm. Entonces llegó el día lunes, lo llevamos por consulta y en la consulta nos tocó una psiquiatra y me dice lo mismo, bueno, tu hijo tiene ansiedad y bueno, hay que medicarlo. Y le digo, doctora, ¿alguna otra cosa que pueda hacer? No, me dice, solo hay que medicarlo. Y cuando le empecé a preguntar más cosas, me dice, por lo menos este tipo de ansiedad, 2 a 3 años que tiene que estar medicado constantemente. Los resultados van a empezar a salir recién de acá, 3 semanas, más o menos, para que él se vaya calmando. ¿Resultados de qué? ¿Le tomaban resultados No, de no, qué? hablaba de lo que estaba tomando la pastilla, los efectos de la Ah, pastilla ok, ok. que le íbamos a ver en ese lapso de tiempo. ¿Y Pero mi pasaron las hijo semanas? ¿Viste algún efecto positivo? eh, se calmó un poco, sí, pero es que estaba robotizado, es como que él estaba zombie, ¿no? Estaba Mm, robotizado completamente, no, no tenía una vida normal, vivía adormecido completamente. Y eso mm. también a él le incomodaba, él no quería, porque él decía, me siento raro, me siento, ¿no? Adormecido. Y, Adormes. y optaba solo por dormir, dormir, dormir. Bueno, así estuvimos un tiempo, ¿no? Pero no había una información correcta o una información que llegue Adecuada. hacia mí, adecuada, que me diga, ¿sabes qué? Tu hijo tiene esto por tal motivo, estos son los síntomas, y es de esta forma lo que él va a salir de esto. No había O, esa información. o lo puedes tratar de cierta manera, algo que te dé una luz de esperanza, no que te digan va a tener que tomar pastillas toda la vida, ¿no? Entonces de ahí digo, bueno, aparte de eso, ¿qué sigue? Ya había pasado como un mes, le llamo a la psiquiatra, yo ya le había sacado su número. ¿Qué más sigue después de esto? Le digo, por favor, tiene que ayudarme, apóyeme, estoy desesperado. Entonces me dice, bueno, psicólogo, tiene que llevar al psicólogo. Pero usted no me dice dónde tengo que llevarlo. Bueno, recomiéndeme, por favor. Entonces le empecé a llevar al psicólogo y me tocó un psicólogo que sí sabía mucho del tema, pero él también me decía años. No me decía que esto es así, simplemente esto va a tener que continuar medicado y vamos a continuar de esta forma. Entonces yo le llevaba cada vez que veía cosas de mi hijo, yo apuntaba y cuando tenía sesión o le llamaba al psicólogo y le decía, está pasando esto, esto, esto. Él más se asustaba que yo. Me decía, uy, que esto, que el otro. Y más No me te da hacía. esa seguridad, No me da no esa te da seguridad. Me dice, esa seguridad. uy, dice, doctor, mi hijo está hablando así, dice estas cosas, siente esto, habla de esta forma. Me dice, uy, peor me enfermaba. Yo de verdad salía, pero así tenso, tenso. Mi esposa lloraba, peor. Entonces dije, ya no, así no. Y así fue donde yo dije, no, tengo que empezar a investigar. Me puse a investigar, empecé a averiguar qué cosas es la ansiedad, qué más hay aparte de la ansiedad, Así cómo. visitaste, así visitaste varios canales donde hablaban de ansiedad hasta que encontraste el canal de Enrique, ¿verdad? Llegué cuando, cuando estaba completamente desesperado, me acuerdo, desesperado porque ya la cabeza lo tenía así, yo mismo ya sentía ese nudo, ese vacío y sentía hormigueos hasta en mi cabeza que yo no sabía qué hacer. Y justo hago clic en uno de esos videos que aparecen y es como que ese video ha sido mandado por alguien que es justamente para yo poder escucharlo. Y ese video es donde da exactamente conmigo y todos los síntomas de que mi hijo tenía y Enrique es donde da su diagnóstico, me dice, es esto. Y los síntomas que Enrique decía, eran lo mismo que mi hijo tenía. Era como que Enrique te estaba hablando a ti directamente, Era ¿no? como que yo le estuviese sacando una sesión a él, ¿no? Él es el que me. Entonces, y al final de eso es donde yo realmente ya digo, él es, cuando él dice que tiene cura, se revierte o se cura. Y él, cuando empecé a ver los testimonios de mucha gente que había pasado por esto, que él estaba superando, y en eso es donde yo dije, es como que una luz que llega a mí, una luz de esperanza, y me dice, continúa con él.
empecé a ver sus videos, y ahí es donde él sale, ¿no? Lanza su curso para Su curso facilitar. de facilitadores. Ujú. Sí, Tú pero ya, entraste en la segunda promoción de facilitadores y esto claro, te ayudó a ti a aplicar estas técnicas que aprendiste ahí con tu hijo, ¿verdad? Tú tienes una historia muy particular con la técnica del Ike Más que le hiciste con tu hijo. A ver, coméntanos eso. claro, cuando estábamos primero en hipnosis, no, bueno, no podía hacérselo hipnosis, ¿no? Pero cuando ya estábamos en el tema, ya llegamos al Ike más, al esperado, ¿no? Porque yo quería que ya llegue de una vez para aprender las técnicas. Entonces, mi hijo ya había tenido un problema con una enamorada, digamos, ¿no? Que había terminado y él estaba completamente devastado. Lloraba y lloraba y lloraba y su cabeza estaba en tantas cosas. Y ya tú sabes que la ansiedad de la corteza es su pensamiento que ya no le dejaban en paz. Entonces dije, acá es. Me fui con mis Usaste la apuntes, técnica con él. me fui con mis apuntes y usé la técnica del Ike más con él. Erika, esa escena fue tan dolorosa para mí y para él. Ver cómo mi hijo sufría, lloraba, se tensaba, gritaba. Era como Enrique lo contaba. Y como te digo, me daba ganas de abrazarlo, me daba ganas de decirle, hijo, cálmate, acá estoy, pero tuve que contenerme y continuar haciendo la mente de miedo, dibujarle, hacerle toda esa escena más trágica, más trágica, más trágica. Es donde mi hijo, y lo dejé Grosso. solo un rato, salí como que yo también necesitaba salir porque quería gritar yo también de verle a mi hijo sufrir de esa manera. Pero después de 20 minutos, Erika, mi hijo salió, me abrazó contento, me dice, papá, es como el que sintió una calma en ese momento, me dice, se apagó y estoy tranquilo. Y eso me dio una alegría, una ganas, una esperanza, Erika, no sabes. Y de verdad que hasta lloré de emoción de verlo de esa forma, mi hijo. De ahí usamos unas cuantas técnicas más con él, bueno, y lo dejamos ahí, ya no continuamos, ¿no? Para las personas que no conocen las técnicas de Enrique Villanueva para la ansiedad, son técnicas muy duras, son técnicas muy fuertes, pero son técnicas que funcionan, ¿cierto? Son técnicas Sí, que funcionan siempre que tú estés dispuesto a enfrentar tus miedos, ¿cierto, Héctor? es muy Y cierto, Erika. tú como padre tuviste que enfrentar un miedo doble, o sea, un miedo como padre, un miedo como terapeuta que recién estás empezando a usar y un miedo como un adulto, ¿no? A cargo de un adolescente, porque tu hijo se desmoronaba aplicando la técnica, ¿es cierto? Sí. Y es como te digo, por eso me da ganas de abrazarlo y decirle, ya, yo tan dejarlo, ya no torturarlo, pero continué y continué hasta el último, continuamos. Y como te digo, esa alegría que me dio de que mi hijo cambió su mirada, cambió su rostro, había una luz muy grande en él y eso es lo que me motivó más todavía. Entonces continué, como te dije, hice dos técnicas más, bueno, y lo dejamos ahí, pero ahora ya con él estamos conversando para que ya él haga sus terapias como debe de ser con ya otros terapeutas, no conmigo, porque como dice Enrique, no es imposible, pero la verdad es que es mejor que lo haga otra persona. Es recomendable hacer la terapia con personas de tu familia, ¿no? Directos. Sí, pues porque están involucrados muchas emociones y sentimientos ahí, ¿no? Entonces, qué bueno, Héctor, me da mucho gusto de que hayas venido con esta historia tan maravillosa, porque de verdad es como una luz de esperanza para otros padres de familia que no saben qué hacer y que pueden encontrar una respuesta en este tipo de tratamientos y de técnicas que ahora tú como terapeuta además estás impartiendo a personas de forma particular, ¿verdad? Cuéntame, ¿en qué zona de Perú estás? ¿En qué zona de Lima? Estoy en el cono norte de Lima, Muy bien. exactamente en Para toda Caraballo, esa ¿no? gente del rico Caraballo que quieran Todo- comunicarse contigo, Lima pues Norte y todo Lima el Norte, Perú, y todo el Perú. exacto, Estamos y todo para el Perú. ayudar. Como tú sabes, Erika, nosotros que somos parte de acá de los facilitadores de acá de Perú, hay muchas formas de ayudar y hay mucha gente que necesita la ayuda. Exacto. Y nosotros además tenemos programas de ayuda para personas que tienen escasos recursos económicos porque es importante que la ayuda llegue a todos, ¿no? Sí, es cierto.
Y en eso, como te digo, todos los facilitadores los que estamos acá en Perú, todos están comprometidos y todos están realmente preparados y todas las técnicas que Enrique nos ha enseñado funcionan. Qué bien, Héctor, muchas gracias por tu testimonio. La verdad es un testimonio desgarrador. Como madre de familia, a mí, yo te escucho hablar y se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Y creo que a muchos de los que nos escuchan también se les hace un nudo en la garganta. Si ustedes se han sentido identificados con el tema que nos ha traído Héctor el día de hoy, pues no duden en comunicarse con él. Voy a dejar sus datos al final de este video para que puedan comunicarse. Muchas gracias, Héctor. A ti, Erika, gracias. Si te has sentido identificado